Bienvenidos al Camino con Fer, un espacio donde exploraremos senderos que inspiran, transforman y te impulsan a avanzar. Este es un llamado para descubrir aquel camino que puede llevarte más lejos de lo que una vez imaginaste. Hablaremos de retos que transforman el carácter, de los aprendizajes que dejan huella y de los atajos que hacen único cada trayecto. Porque todos tenemos un camino que contar y este es el lugar para descubrirlo. Comencemos. Comprar casa a mitad de precio. ¿Esto es posible? ¡Claro que es posible! Y esto es gracias a los remates bancarios. Seguro los has escuchado. O mejor dicho, cesiones de derechos litigiosos. En el episodio pasado hablamos sobre los bienes adjudicados, que nos hablan de un margen para adquirir un inmueble alrededor del 70% de su valor. Pero ¿sabías que en este modelo de inversión hay márgenes alrededor del 50%? Ojo, también conoceremos lo que realmente estás adquiriendo, porque si piensas que es una casa, no lo es. Aprenderemos cuáles son las ventajas de este modelo de inversión, sus riesgos, con cuánto recurso necesitas para iniciar, lo que debes prever, para qué tipo de perfil es esta inversión. Y claro que conocerás cómo asesorarte de forma adecuada para elegir a tu representante jurídico. Y para aprender de esto y más, hemos traído para ustedes a un especialista, el abogado José Luis González de Hofer Legal. Bienvenido al Camino. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como bien lo dices, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante como son los remates bancarios, mal llamados, correctamente llamados sesiones de derechos litigiosos o sesiones de derechos adjudicatarios. Ok, pues platícanos un poco, ¿qué son? ¿Qué son? Pues bueno, vamos a comenzar con qué es un remate bancario. Que es el nombre coloquial que se le ha quedado, sin embargo hay que partir de que son sesiones de derechos litigiosos o adjudicatarios. Los remates bancarios o estas sesiones que te comento, ¿de dónde surgen? Pueden haber muchos orígenes, pueden venir de una hipoteca, pueden venir de un asunto mercantil, algún cheque que no se pudo cobrar, algunas facturas que no han sido pagadas, algún pagaré. Pueden venir por temas familiares, alguna pensión alimenticia, pueden venir por temas laborales, despidieron a un trabajador y no lo indemnizaron, no lo liquidaron. Por todo este tipo de asuntos es que pueden existir los famosos remates bancarios. Sin embargo, nosotros vamos a enfocar más que nada al tema hipotecario. Ok. Continuando esta información, ¿qué es lo que pasa aquí? En estos asuntos hay que entender que lo que se está adquiriendo por parte del inversionista a la institución, llámese banco, llámese financiera, es un juicio. Tú estás comprando el derecho a cobrar una deuda. Muchas veces la gente adquiere esto pensando que compró una casa. Sí. Grave error, porque aquí no estás comprando ninguna casa. Okay. El resultado del proceso puede ser adjudicarte una propiedad o que el demandado te liquide la cantidad que adeuda. Okay. Pero vamos a partir de ahí. Ok, padrísimo. Entonces, sí, ese es súper común, el tema de que voy a comprar un derecho litigioso, un remate bancario, como le llaman. Estoy comprando un inmueble. Pero este tema es muy interesante. ¿Cuál sería como que el proceso a seguir? Si a ti te llega un cliente y te dice, ¿sabes qué? Soy súper novato en esto, no entiendo nada. ¿Cómo lo guías en esta elección? Ok, mira, eso es muy interesante porque hoy en día puedes entrar a Marketplace, a portales de inmobiliarias y vas a encontrar propiedades que están valuadas en 3 millones y en venta en 1 millón de pesos. Y ahí abajo viene la leyenda, remate bancario, claro. Cesión de derechos litigiosos. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchos inversionistas en su cabeza dicen, con 1 millón voy a hacer 3 millones de lujo. Digo, desde un inicio es una bandera roja, ¿no? Tú te vas dando cuenta que pues no es lo ideal, porque todo este tipo de inversiones, más que acudir directamente a una inmobiliaria, hay que hacerlo a través de un despacho legal. ¿Por qué? Porque como bien lo decimos, no te están vendiendo un inmueble, hay que llevar un proceso, llámese juicio. Ahora, si nos enfocamos nosotros al tema hipotecario, ¿cómo funciona? Tiene diversas etapas. Vamos a comenzar con la demanda. Es decir, vamos a poner el ejemplo contigo, Fer, tú hipotecaste una propiedad con el banco que gustes, llegó el momento en el que incumpliste con 3 o más mensualidades, a partir de ese momento el banco está facultado para demandarte. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso a seguir? En un primer momento se va a instaurar la demanda,
posteriormente se te va a emplazar, es decir, va a ir a un actuario a notificarte, ¿sabes qué, Fer? Te demandó el banco tal, porque adeudas tal cantidad, tienes tantos días para contestar la demanda. Se contesta la demanda, se ofrecen las pruebas que por parte de cada demandado y actor, y a partir de ese momento entramos a algo que se le llama el periodo probatorio. En ese momento tú como demandado puedes acreditar dos cosas, o que pagaste o que vas a buscar un convenio para llegar a liquidar. Pero al ser una hipoteca que se hizo en escritura pública, pues no puedes alegar realmente que no existe el adeudo, claro, a menos que tengas comprobantes de que lo liquidaste. Posteriormente a eso llega una sentencia y el juez va a decir, a ver, Fer, no liquidaste la cantidad, tienes tantos días para liquidarla o tu casa se va a remate. Ahí entra la otra etapa, que es el remate judicial. En ese momento pues se hace un avalúo, se presenta un certificado de gravámenes, la propiedad sale a remate y si a ti el deudor te debe una cantidad mayor, tú te la puedes adjudicar. A grandes rasgos ese es el proceso a seguir. La pregunta que tú me haces es cómo lo podemos orientar. Sí. En un primer momento, si hay un inversionista interesado, a hacerle ver que no está comprando ninguna propiedad, creo que es lo más importante en esto, como lo hemos comentado. Posteriormente explicarle cuáles van a ser los riesgos, cuál es la etapa en la que él está adquiriendo esto, porque ve todas las etapas que te platiqué. Tú puedes adquirir desde un momento inicial o puedes llegar ya después de la sentencia. Aquí, ¿qué es lo importante? Dependiendo de la etapa en la que vayamos, va a ser el rendimiento que tú vas a tener. Conforme vaya más avanzado el juicio, va a ser más caro y por ende tu utilidad va a ser menor, pero en un menor tiempo. Es ahí donde el inversionista va a tener que considerar si prefiere llevarse más tiempo y una mayor utilidad o que sea algo rápido y con una utilidad menor. Ok, platícame, José Luis, hablando de estas etapas, ¿cuáles serían las diferentes etapas y cuáles serían sus riesgos? Y más o menos, ¿entre qué porcentaje del valor del inmueble comercial estamos hablando en cada etapa? Ok, vamos a partir de algo. Todo esto de las sesiones de derechos litigiosos no se van a tabular ni se van a cobrar conforme al valor del inmueble. Se va a manejar conforme al adeudo que haya en virtud de la hipoteca, porque como lo hemos dicho, aquí estás adquiriendo la hipoteca. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al ejemplo de una propiedad de 3 millones. Trae una hipoteca por 2 millones de pesos. Entonces, a nosotros no nos va a interesar el valor comercial del inmueble, porque lo que es algo real, lo que nosotros estamos adquiriendo, es una deuda de 2 millones de pesos. Aquí es donde empieza lo interesante, porque para los bancos, realmente el negocio pues no son los inmuebles, no es una inmobiliaria. El banco lo que necesita es el capital, el flujo de capital. Entonces llega un momento en el que el banco, la financiera, dice, a ver, tenemos tantas propiedades para salir a remate, para sacarlas aquí en sesión de derechos litigiosos. ¿Sabes qué? A los inversionistas, como en este caso puede ser cualquiera del público, puede ser tú, podemos ser nosotros, le ofrecen este tipo de inversión. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? El banco dice, ok, a nosotros nos deben tal cantidad, pero tal vez de los 2 millones, 1,5 millones era capital y lo demás es intereses. Puede que el banco diga, ¿sabes qué? De aquí a que le pagamos al abogado, llevamos todo un proceso, ya mejor consigue un inversionista que nos dé tal vez el 1,5 millones y ya que él se preocupe por recuperar la propiedad o por quedarse de la cantidad. Por eso se consiguen muy buenas oportunidades, porque vas sobre lo que, bueno, recupera el banco lo que le deben y tú te encargas ahora sí de solucionar, sanar. Exactamente, te conviertes ahí como en el engrane perfecto entre el demandado y el banco, porque el banco dice, yo ya no me preocupo, el inversionista puede adquirir algo bueno y bueno, ya el demandado verá si llega a un arreglo con el nuevo inversionista o como sea cualquier situación. Hay un punto muy importante que es un dato que hay que comentar. El banco siempre tiene presupuestado un porcentaje de hipotecas que no van a pagar y a ellos en lugar de perder les conviene. ¿Por qué? Porque toda la cantidad que ellos no recuperan de la hipoteca lo mandan a pérdida fiscal y pueden deducir impuestos. Entonces para ellos no es como que digan, ya no nos pagó Fer, qué triste. Dicen, pues bueno, no nos pagó, habrá un inversionista que lo adquiera y además vamos a deducir impuestos. Órale, esa no me la sabía, está súper interesante ese tema. Ahora sí que la casa nunca pierde. Exactamente, así es el sistema en este Muy bien. caso. ¿En qué momento, en qué proceso sería como más inteligente o pues sí, comenzar a comprar estos derechos? Pues mira, inteligente siempre va a ser siempre y cuando haya un respaldo legal y también comercialmente estés asesorado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a ser expertos en todo el proceso, es interesante en este caso con un profesionista como Fer en esta materia inmobiliaria, que él también te puede orientar. ¿Sabes que esta casa, ok, la evaluó el banco en esto, pero tal vez yo creo que yo te la puedo vender el día de mañana en un monto más alto? O sabes que la evaluó está muy inflado, la verdad ahí no nos conviene tanto. Desde la parte que nos toca a nosotros, que es la parte legal, ¿cuándo es inteligente hacer este tipo de inversiones? Puede ser durante
durante todo el proceso, más que sea inteligente o no, es qué es lo que está buscando el inversionista. Tenemos inversionistas que quieren adquirir para revenderlas, tenemos personas que la quieren como compra final, entonces es ahí donde hay que hacer una balanza. Si es un comprador final, hay que hacerle entender que el asunto puede salir como en un mes, como en un año, 2 años, dependiendo en qué etapa esté. En cambio, si es un inversionista, pues él va a ser consciente que para tener un retorno de inversión va a tener que llevar más tiempo. Yo originalmente lo que les puedo decir, si son compradores finales y están buscando la propiedad para habitarla, considero que no es la opción más inteligente. ¿Por qué? Por el tiempo que se pueden llevar. Totalmente. ¿Por qué? Porque el comprador final quiere, como una compraventa normal, llegar y que le entreguen la propiedad. Totalmente. En este caso no va a ser así. Entonces, al tratar con un inversionista, él va a entender que esto se puede llevar más tiempo de lo normal y que pues su inversión de una u otra forma sí la va a recuperar y va a tener utilidades, pero no va a ser de la noche a la mañana. ¿En qué momento entrar a este tipo de inversiones? Puede ser lo más inteligente desde que la demanda ya está presentada. Tú puedes adquirir los derechos litigiosos desde antes que haya iniciado la demanda. No es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque lo ideal es que ya exista un expediente, que ya esté notificado el deudor y ahora sí avanzar con las pruebas, la sentencia y todo lo que conlleva. Muchas veces financieras dudosas te ofrecen estos asuntos y resulta que la deuda ni siquiera existe, resulta que el demandado nunca existió, ya ni siquiera está en el país o que a veces ya falleció. Entonces es muy importante poder revisar en qué etapa está, pero sobre todo que sí exista la deuda. ¿Cuál es la ventaja cuando es un tema hipotecario? Que todas las hipotecas se hacen ante notario público, sí, lo cual pues nos da una certeza y una fe pública. En cambio, muchas veces las financieras lo trabajan con un simple pagaré o con un contrato, lo cual pues bueno, puede ser dudoso porque no es lo mismo que tener el respaldo de un notario. Y sí, concuerdo contigo, cuando vayan a invertir en este tema, pues que no sea para, que no piensen ustedes que la van a habitar inmediatamente, porque muchas personas ese capital que tienen de liquidez, pues dicen, es para comprar mi casita, pero no, esta casita puede tardar un tiempecito en que no la puedas ocupar, y también hay que, en muchas ocasiones hay que inyectarle en volverlas a levantar ahí en temas que puedan tener interiormente, pero de que se puede hacer, pero no es inmediato. Tienen que ser bien conscientes en este tema. Se recomienda totalmente para inversionistas que ya tienen su capital de trabajo, ya tienen su casa, y que este tema de inversión es para eso, para hacer crecer su dinero, ¿no? Es correcto. Muy bien, ahora comenzamos con la recomendación de que cuando ya exista la notificación, cuando ya exista la demanda, ¿qué pasa si haces todo el proceso, te dan la escritura, pero está invadida la casa, no lo han desalojado? ¿Cuál sería el proceso? Ok, mira, yo creo que ese tema que nos platicas es como de los temas más relevantes en todo esto, y donde las personas se preguntan, oye, es que ya tengo mi escritura, ya tengo todo, pero pues ¿y cuándo voy a tener la casa? ¿Cuándo puedo recibir frutos? ¿Cuándo la puedo rentar? ¿Cuándo la puedo vender? O si la quiero habitar, habitarla, ¿no? Aquí es interesante porque el Código Civil, al menos en Guanajuato, hay que entender que las 32 entidades federativas manejan su propio Código Civil. A partir del 2027 se implementará un Código Nacional de Procedimientos Civiles, excelente, lo cual nos va a ayudar a unificar criterios, porque en este caso en Guanajuato se establece que una vez que te adjudicas una propiedad, tienes que escriturarla para después tomar posesión, lo cual, bueno, alrededor del tiempo afectaba mucho porque, bueno, tú eres experto en esto, tú me entenderás. Hay notarías que sacan una escritura en un mes y notarías que se aventan 6 meses. Sí, claro. Ahora imagínate, todavía tener que esperar 6 meses para tomar la posesión solo porque el notario tiene mucho trabajo, pues la verdad es que afecta mucho el rendimiento de la inversión. Nosotros, a través de todo este tiempo, derivado de criterios de la Suprema Corte, hemos logrado invertir el orden. Nosotros desalojamos primero y hasta después escrituramos. ¿Esto por qué es bueno? Porque nuestro inversionista de esta forma va a decir, bueno, yo escrituro y pago honorarios notariales, pago los impuestos correspondientes, o hacemos una estrategia en la cual, en lugar de hacer una compraventa al comprador final, se puede vender algo que se llama cesión de derechos adjudicatarios. Es decir, yo me adjudiqué ya la propiedad, yo lo que ahora te voy a vender es la adjudicación. ¿Qué es lo que pasa con esto de la posesión? Cuando está invadida, únicamente basta con notificarle al paracaidista, a la persona que está invadida, de lo que se va a realizar, y se puede avanzar. Sin embargo, hay que ser muy conscientes porque, bueno, muchas personas que se dedican a esto, con tal de vender, no te van a informar. Hay que ser conscientes que aquí pueden existir los amparos, que el demandado siempre tiene derecho a defenderse. Sin embargo, hay que partir de algo.
En la mayoría de las ocasiones, para defenderte hay que invertir, hay que pagar un abogado y hay que pagar otros gastos legales cuando quieres hacer una defensa. Entonces, muy difícilmente en la mayoría de las situaciones, si no pudieron pagar la hipoteca, van a tener los recursos para poderte seguir promoviendo defensas. Esto donde suele suceder más es en propiedades ya residenciales, que tienen un poco más de capital los demandados. Ok. Pero sí es una realidad que te pueden atrasar la posesión, pero sí o sí la vas a tener eventualmente. Ok, bueno, eso nos tranquiliza. ¿Cuáles serían los principales errores que tú has visto que los demás cometen? Ok, los principales errores que pasan en todo esto en un primer momento es no verificar la existencia del juicio, no revisar registro público, porque luego es muy común y muchas personas que se creen abogados o que creen que pueden hacer una defensa, dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a pagar la hipoteca y yo sé que esto eventualmente va a salir a remate. Pues ¿sabes qué? Se me ocurre que le vendo a mi hermana la casa para que ya no sea ahora yo y tengan que encontrar ahora otra persona y van poniendo ahí como trabas en el camino. ¿A qué voy con esto? Siempre hay que hacer una revisión muy específica en el juzgado, en registro público, para saber si hay más gravámenes, porque este es otro tema bien interesante, espero no desviarme. Cuando existe una hipoteca, obviamente está como un gravamen en el registro público. Sin embargo, gravámenes de índole fiscal, laborales o familiares, es decir, pensiones alimenticias, deudas con algún trabajador, se vuelven gravámenes preferentes. Es decir, si tú adquieres una hipoteca y es el único gravamen, y a mitad del juicio resulta que se divorcian y ahora debe una pensión alimenticia, primero se le va a tener que pagar al menor, al que le tienen que pagar los alimentos, y en un segundo momento la hipoteca. Caray. Sí, es muy complicado esto, porque ¿qué quiere decir? Si tú podías recuperar, supongamos, 2 millones, pero resulta que se le debe 1 millón al menor, en el mejor escenario tú vas a recuperar 1 millón únicamente, porque primero hay que liquidarle al menor. Igual cuando es un tema fiscal, si al demandado ya le fincaron un crédito fiscal, primero se le va a tener que pagar al SAT, que siempre pasa eso, ¿verdad? Y hasta después te van a pagar a ti como inversionista. Entonces muchas veces ahí es cuando hacen las trampas algunos brokers, algunos abogados, te venden sesiones de derechos, pero no te informan que hay un gravamen preferente y se dan cuenta hasta el juicio. Esos son como los principales errores que te puedo comentar. Eso está súper interesante, de verdad que no tenía esa información, no conocía que había preferencia en ese tema. Claro. Aún y cuando sean posterior en tiempo. Yo pensé que era el primero... Primero en tiempo, primero en derecho. Exactamente, ¿no? Estas son las excepciones, entonces siempre hay que estar con mucho cuidado con eso, por lo cual basta con hacer una revisión en registro público, lo cual no es algo fuera del otro mundo, pero pues bueno, muchas personas al no tener esta capacitación, estos temas, es que omiten eso y meten a su inversionista en un problema. Ok, vaya. Pues mira, te voy a platicar una situación que tuve personal. Nosotros le invertíamos en este tema y nos topamos, escrituramos como siempre pues la adjudicación del inmueble. Cuando abrimos el inmueble nos damos cuenta que tiene muebles. Okay. Caramba. Entonces inmediatamente cerramos, tocamos a los vecinos y nos dice, pues no vienen, pero pues de repente viene una señora a limpiar y listo. Bueno, pues resulta que el bien tenía en la posesión un abogado. Okay. Entonces el tema para desalojarlo se nos alargó por años. Ahí hubo pérdida. Muchos éxitos que tuvimos anteriormente de eso, y en este tema que nos tocamos con una contraparte que le sabía el tema, pues se amparaba, y pues no pudimos con él, realmente no pudimos, pero terminamos cediendo, llegando a una negociación ambas partes, y listo, él se quedó con el inmueble y con la escritura. Aquí, ¿qué nos hubieras recomendado? Porque pues prácticamente nosotros teníamos lo importante que podríamos nosotros decir que era la escritura, pero realmente también es importante el tema de la posesión. Claro, es elemental porque, pues bueno, por más que tengas la escritura, si no tienes posesión, es como tienes la propiedad, pero si no hay la posesión, ¿cómo explotas el inmueble? Y por ende son pérdidas únicamente. Totalmente. Aquí, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Tenemos que irnos un poquito más atrás. Desde que se hace la revisión del asunto, nosotros tenemos que ver cuando hay puertas abiertas para que el demandado ponga defensas. Es decir, si tú fuiste dejando puertas abiertas en el proceso, alguna irregularidad, alguna falta de algún escrito, que no hayas presentado algún término, eso facilita que puedan promover diversos amparos. Ojo, siempre el demandado, así esté perfectamente hecho el proceso, va a tener derecho a defenderse porque es un derecho constitucional que tienen. Okay. Todos tienen derecho, por más que no haya una
una violación en el proceso a defenderse. Muchas veces se usa mal esta defensa, el famoso tema del amparo. El juicio de amparo en su esencia es algo, si lo queremos ver, es algo hermoso, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a defendernos de cualquier acto de autoridad. Lo podemos ver en muchas materias, pero enfocado en este caso es: me quieren desalojar, oye juez, que no me desalojen. Pero tiene que haber una causa para que no te desalojen. Tiene que haber alguna violación al proceso del remate, en el momento de haber desalojado que hubiera algún menor de edad, entre otro tipo de situaciones. Además de promover un amparo, hay algo que se le llama una garantía. Cuando tú promueves un amparo, el juez que conoce de esta materia, que es un juez federal, va a decir: yo, por el principio de la apariencia del buen derecho, recibo tu amparo, pero yo no sé si es falso, si lo quieres para hacer tiempo. Entonces, si quieres que surta efectos tu amparo, te voy a cobrar una fianza, una garantía. Normalmente va del 3 al 10% del valor del inmueble, tratándose de remates. Entonces, ¿qué es aquí lo interesante? Yo muchas veces les digo a mis inversionistas: si nos meten amparo, la verdad es que yo no me preocupo, e incluso te digo, felicidades, porque vamos a obtener una cantidad extra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esos amparos van a ser para hacer tiempo. Entonces, una vez que ganamos el amparo, que ellos lo pierden, nosotros les decimos: oye juez, me hicieron perder 6 meses, un año, lo que te pagó por fianza, dámelo. Y el juez te va a entregar el billete de depósito. ¿Por qué? Porque perdió y dice: pues sí, una disculpa, te hicimos perder tiempo, pero no te agüites, aquí está una cantidad. Ok, excelente. Es lo que le llamamos los gastos y costos. Los gastos y costas salen directamente del juicio, y ahí únicamente es pagar lo que en este caso el banco o nosotros como inversionistas gastamos en el juicio. Más bien eso es una fianza o garantía en tema de amparo. Entonces esa es la situación. Yo me imagino que en esa ocasión que les metieron los diversos amparos quedaron fianzas o garantías. No sé si se hayan peleado. Muchos no lo hacen, pero bueno, si gustan, pues aquí estamos a sus órdenes. Sí, claro que sí. Muy bien, gracias, abogado. Ahora sí que me ilustras más en este proceso. De verdad que yo era novato, entonces no entendía mucho de estos temas. Debí de haber estado aquí con Hofer Legal para que me orientara. Y a partir de ahora ya estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Entrando al tema de Hofer, platícanos un poco. ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Qué son? ¿En qué nos pueden ayudar? Pues bueno, Hofer es un despacho integral, más que nada enfocado en el derecho inmobiliario. Tenemos toda la gestión notarial, así como el tema de inversión en remates judiciales, remates bancarios, sesiones de derechos litigiosos y adjudicatarios. Ok, muy bien. Más o menos, ¿cuánto recurso requiere un inversionista para poder entrar? Para que tú digas: oye, pues con esto sí podemos adquirir algún derecho, o no, la verdad necesitamos que haga más. Pues mira, la realidad es que hay propiedades desde los 100,000, 200,000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que les digo. Te van a vender un asunto de 1,000,000 de pesos en 200,000 cuando la financiera o el banco sabe que la probabilidad de recuperar es casi nula. Cuando no han localizado al demandado, cuando hay algún problema mayor, cuando hay algún gravamen preferente. Entonces yo les podría decir que para hacer una inversión inicial y que valga la pena, incluyendo gastos del juicio, así como honorarios, temas de escrituración, aproximadamente a partir de los 500,000 pesos podemos empezar a invertir en propiedades de interés social que valga la pena. Hablándote de ese tipo de inversiones, te estoy diciendo que vas a poder tener un retorno en ese tipo de valores de un 20 a un 50%. Ya arriba del millón es que incluso puedes llegar a dobletear tu inversión. Sé que suena un poco descabellado, pero una vez que entiendes cómo funciona esto, se pueden lograr esos rendimientos. Está padrísimo. Ahora, los honorarios de Hofer van por porcentaje, van por una pauta de entrada. ¿Cómo lo manejan? Los honorarios, tratándose de sesiones de derechos litigiosos, varían mucho. ¿Por qué? Porque depende totalmente en qué etapa estemos. No es lo mismo tener que llevar un proceso desde las pruebas, desde llevar pruebas testimoniales, confesionales, periciales, a cuando únicamente tú ya estás en una etapa de ejecución en el cual solo hay que presentar avalúo y certificado. Entonces va a depender en qué etapa esté, pero siempre se hace un tabulador de acuerdo al monto de la sesión y a la etapa en la que está el juicio. ¿Qué nos recomendarías como para prevenirnos? Haz de cuenta, el derecho vale 1,000,000 de pesos. Bueno, tenemos el 1,000,000. Ahora, ¿cómo nos prevenimos en eventualidades, gastos que vayan saliendo, peritajes? ¿Qué más podríamos gastar en ese tema? Ok, pues mira, gastos fijos que se van a tener que realizar. Si hay pruebas, pues a lo mucho van a tener que ser alguna copia certificada, estados de cuenta. Si hubiera algún tema más específico como de ubicar el inmueble o demostrar algún daño al inmueble, pues sí sería un peritaje con algún arquitecto. Además de eso, vamos a tener que considerar forzosamente gastar en hacer un avalúo
bueno, invertirlo más que gastar, ¿verdad? Sí, hacer un invertir. avalúo, un certificado de gravámenes, lo que va a ser la diligencia de desalojo, es decir, cargadores, cerrajero, y bien, la escrituración. Ya obviamente temas de remodelación pues lo podemos dejar como un gasto aparte, porque eso ya decide el inversionista si la remodela, si la deja como está y la vende. Ok, muy bien. Ahora, tú al inicio nos mencionabas que puede ser de entre 6 hasta 3 años. Sí. En promedio, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo te lo avientas? Promedios realistas es de 6 meses a 12 meses. Hablándote de 3 años, lo digo como un dato extra. ¿Para qué? Para el que el inversionista sea consciente a lo que puede llegar. No quiere decir que se va a llevar ese tiempo, pero no nos gusta ni ofrecer un retorno específico, ni ofrecer un plazo específico. Esto va a depender, reitero, de en qué etapa está. Por ejemplo, si hablamos de que apenas se va a iniciar el juicio o bien ya está emplazado, te puedo decir que se va a llevar un año aproximado. Okay. Pero si estamos hablando de que ya hay sentencia y ya está listo para el remate, en 3 meses puede ser que ya esté esto listo. Muy bien, muy bien. Entiendo que en estos inmuebles, por lo regular, cuando son casas habitación, departamentos o inmuebles comerciales, pues los adquieres a puertas cerradas, se podría decir. No puedes entrar, no puedes checar las condiciones del interior del inmueble. ¿Qué nos recomiendas para saber cuál elegir? Ok, esa es una pregunta que va de cajón. Siempre nos hacen esa pregunta, oye, ¿cómo voy a adquirir esto si no puedo ver la casa? Partamos de lo mismo. En este caso no estás adquiriendo la propiedad. Entonces yo les digo, sí, enfócate en el inmueble, pero hay que enfocarnos en algo más interesante. Muchas de estas ocasiones, más allá de quedarte con el inmueble, se va a acercar el demandado tal vez a liquidarte. Entonces yo les digo, mira, si nos quedamos el inmueble de aquí a que lo vendes, vas a tener una muy buena utilidad, pero ¿qué prefieres? ¿Qué tal que en un mes llega el demandado y nos dice, yo te liquido la cantidad que adeudo? Pues súper bien, tú puedes adquirir otra propiedad. Pero retomando la pregunta que tú me haces, yo siempre les digo a mis clientes, a mis inversionistas, lo mejor es que estén viviendo los demandados al interior del inmueble. ¿Por qué? Van a tener la propiedad al corriente de los servicios, va a estar la propiedad en condiciones habitables. Muchas veces cuando ya se salió el demandado yo les digo, uy, es que a lo mejor ya desvalijaron la propiedad. Cierto. Reitero, aquí vamos a ser transparentes. Es un escenario que llega a pasar, que te desvalijen una propiedad, que se lleven las puertas, hasta los cables. Eso realmente llega a pasar en propiedades de interés social. Pero, ¿qué es lo que yo les digo? No se preocupen porque no puedan conocer la casa. Ahora, si hablamos de un tema residencial, pues todos los fraccionamientos tienen 3, 4 modelos. Con ver la fachada ya vas a saber qué tipo de modelo es y vas a ubicar, pues son tantos cuartos, es así, y tiene tantos metros cuadrados. Pero mi recomendación es que esté viviendo el demandado en la propiedad. Mira, interesante. Al contrario de lo que la mayoría pensaría. Sí, claro. Yo pensaría irme por el antecedente que ya tuve, que les platiqué, ¿no? Irme por la que ya no está habitando. Pero sí, te sueles encontrar esas situaciones que la desvalijan. También no hay que tenerle miedo, porque nosotros que nos dedicamos al flipping también, levantar una propiedad por muy tumbada o el daño que le hayan hecho, es rápido y es sencillo, no conlleva mucho ponerla otra vez en condiciones habitables y poder hacer uso o revenderla, ¿no? Claro, y digo, muchas veces incluso la quieren remodelar, ¿no? Lo más común es lo que siempre quieren remodelar es la cocina. Y ya digo, si ya se llevaron la cocina, pues ya hasta te hicieron un favor, ¿no? Sí, ahí ya le vas poniendo tu gusto, ¿no? Hofer nos envía su listado mes con mes de los inmuebles, de los derechos litigiosos que hay. Correcto. Y nosotros vamos valorando cuál sí, cuál no, cuál podría adaptarse para un inversionista. ¿Qué es lo que pasa al hacer esta mancuerna? Nosotros como Vivisa, como inmobiliarios, tenemos la oferta y la demanda, donde los clientes están buscando las colonias donde están sobresaturada de demanda y no hay casas. Entonces esto provoca, en este tipo de procesos, pues le mandan a hacer el precio del litigio, del remate y el avalúo comercial, en cuanto el mercado está pagando. El avalúo comercial se hace con un perito evaluador, pero muchas veces el mercado en estas zonas están pagando por arriba de este valor comercial. Esa información nosotros, como estamos ahí en el medio día con día, pues la conocemos. Entonces nosotros vemos el listado y decimos, esta acá. Claro. Y aquí vamos a sacar buen jugo, ¿no? Esa es una
bonita mancuerna que hemos podido realizar. Es correcto, es lo que te comento, digo, ahora sí que cada quien en lo que está especializado. Nosotros llevamos toda esa parte, pero aquí lo interesante es tener un respaldo también de una parte inmobiliaria como es contigo, Fer. ¿Por qué? Porque tú puedes detectar propiedades que están por debajo de su valor, que también es muy interesante en este tipo de inversiones, y tú lo acabas de mencionar. Hay zonas que no hay nada en venta, que no van a salir propiedades en venta, puede ser el centro, pueden ser otro tipo de ubicaciones, pero bueno, hay que entender que este tipo de inversiones no es como que las personas quieran poner la propiedad a la venta, claro. Es forzado porque no pudieron pagarlo, y es ahí donde hay un enorme nicho de oportunidades. ¿Por qué? Porque son propiedades más bajas de su valor y son propiedades que nunca estarían en la venta. Totalmente, sí. Entonces es muy bueno tener ahora sí que todas las herramientas para saber dónde invertir y conocer las oportunidades. Es correcto, Fer. Muy bien, pues vamos a pasar con unas preguntas que nos envían de aquí del público. Nos mencionan lo que ya comentamos: si no puedo ver ni usar la propiedad, ¿por qué invertiría en esto? Ok, en un primer momento les diría porque tienen que dejar de tener como objetivo la propiedad. Hay que ver los números. Si tú adquiriste en un valor más bajo, aquí es algo interesante. O te liquida el demandado o puede llegar un punto en el que tú dices, ¿sabes qué? Yo adquirí desde que se lo notificó al demandado, mi abogado trabajó 6 meses el asunto, y ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que podemos revender esa sesión. Es decir, tú la compraste cuando apenas iba a iniciar el proceso. Entonces tú adquiriste un valor más bajo. Lo trabajamos unos 6 meses y ahora ya le podrías ganar una utilidad. Esto es un activo. Tú dices, ya me fastidié de tener esta sesión, ya no quiero culminarla, vamos a vendérselo a un inversionista que quiera tener una menor utilidad pero en un menor tiempo, y ahí tú puedes recuperar una cantidad y tener ganancias. Además de esto, que tú vas a decir, no puedo utilizar la propiedad, pero recordemos que no compraste la propiedad, compraste la hipoteca. Okay, entonces partamos de esa situación. Ahora bien, lo que les comentaba hace rato, si la propiedad está habitada o algo, pues te están cuidando la casa de una u otra forma. Ya si el día de mañana tú te la adjudicas, la vas a tener en mejores condiciones a que si no estuviera el demandado viviendo. Ok, muy interesante. Otro punto, ustedes como nuestros representantes, ¿van a los juzgados o nosotros tenemos que hacer presencia ahí? Realmente nosotros vamos a necesitar de ustedes en un primer momento para firmar la escritura de la cesión de derechos, porque, ojo, es importante, esto se tiene que hacer en un contrato ante notario público y que conste en escritura pública. Luego ahí es donde también vienen muchos fraudes, que te venden una cesión de derechos y es un contrato privado que carece de validez. Sí. Esto tiene que ir en escritura pública y en su mayoría haberlo inscrito en registro público. Te vamos a necesitar ese día para que vayas y firmes, te vamos a volver a necesitar para que vayas al juzgado a otorgarnos el mandato judicial, lo cual nos brinda a nosotros la representación legal, y a partir de ahí yo ya no te necesito estar molestando que Fernando, fírmame, que vamos al juzgado. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra nuestro trabajo. Nosotros hacemos todo el trámite, todo el proceso ante el banco, ante el juzgado y al registro público en representación de ustedes. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no van a tener que estar perdiendo un tiempo en los juzgados. La mayoría de inversionistas es lo que me dice, es que yo no quiero ir a juzgados, no me gustan esas cosas. Totalmente. No hay problema, para eso estamos. Está maravilloso, porque sí, totalmente uno como inversionista busca que el dinero trabaje, pero nosotros sí estar haciendo filas o en lo que nos atienden o esos procesos o situaciones de ahí, pues pesa un poquito, coincido. Pero muchísimas gracias por ese apoyo. Para eso estamos. Muy bien, la siguiente pregunta, nos dicen, ¿tú invertirías tu propio recurso en estos juicios? Claro, lo hemos hecho en diversas ocasiones, incluso hay veces que ya recuperamos capital de algún asunto que teníamos, algún inversionista le interesa la propiedad y dice, sabes que yo no le llego, no me alcanza, le digo, pues podemos hacer una coinversión, tal vez tú entras con el 50% y nosotros como Hofer con el otro 50%, lo cual también le da una confianza a nuestro inversionista porque dice, bueno, si el que me está vendiendo esta inversión está metiendo su dinero junto conmigo, pues qué más garantía quieres, ¿no? Entonces sí, 100% recomendable, y reitero, en diversas ocasiones lo hemos hecho, y si a alguien le interesa, si a ti te interesa, pues hasta podemos hacer una coinversión. Totalmente estoy dentro. José Luis, platícanos, ¿has escuchado alguna, yo me imagino que muchas, alguna historia de terror que haya pasado, no en Hofers, en otro lado que hayas escuchado? Platícanos una historia de terror, que es algo que podamos preocuparnos o más bien acercarnos al experto para que no nos pase. Sí, la verdad es que esto abunda, o sea, tenemos muchísimas citas en las cuales llegan ya derivado de una mala experiencia o, oye, José Luis,
ayúdanos a salvar nuestro asunto. Como tú me lo platicas, ¿sabes qué? Iniciamos este asunto y no hemos podido tomar posesión o otro tipo de problemas. Alguno más específico que te pudiera decir, que fue muy sonado y se ha hecho mucho, las famosas sesiones que se vendían que no existían. Firmaban un contrato privado, no era una escritura pública. Oye, ¿sabes qué? Me vendieron en Gran Jardín una propiedad en 500,000 pesos. Pues bueno, partamos de que, como os lo he estado diciendo, no compraron una propiedad, pero a ellos les hicieron creer que compraron una propiedad. Además de eso, ¿cuál es el problema? Les piden un anticipo de un 30%, luego te hacen liquidar el 70% y al momento de que van a presentar el juicio, bloqueados. Ya no vuelven a aparecer las personas, haces la investigación del supuesto juicio y resulta que el juicio nunca existió, que la hipoteca era inexistente. Esas son como las de más terror. ¿Por qué? Porque ahí sí, pues fue un fraude y ahí no van a recuperar nada. Digo, podrás instaurar una denuncia, un tema penal, pero pues si la persona al final del día no tiene con qué pagarte, pues sí lo van a guardar un tiempo, pero no vas a recuperar absolutamente nada. Entonces ahí sí es una verdadera historia de terror. La que tú me contabas que te sucedió es una historia estresante, preocupante, pero existe, ¿sabes? Tenías la escritura y de una otra forma se podía hacer algo. Pero las más preocupantes es cuando pues abusan de las personas y no existen las sesiones de derecho. Es totalmente cierto. Yo me enteré de un caso también que montaron pues su oficina en un edificio corporativo. Los primeros 3 meses pues se dedican a captar los clientes y a levantar el capital. La pedían pues, no sé si pedían todo o la mitad de lo que vale el juicio, pongámosle por muy barato, 250,000 pesos de entrada, el $500,000, y después se fueron, desapareció la oficina, cerraron la oficina. Entonces, ahora ahí viene el otro tema. Llegan los clientes y ven que ya no existe la oficina. Caramba, pues bueno, empiezan a demandar, los localizan y ellos se amparan porque en su contrato de prestación de servicios, ellos comentaban que estaban vendiendo la asesoría por 250,000 pesos. Correcto. Y en el contrato no la asesoría para adquirir un bien adjudicado. La asesoría, o sea, no el derecho del bien adjudicado, y estaba notariado. Entonces se lavaron las manos tremendamente, porque ellos vendieron su servicio en ese precio. Correcto. Y la ley no te puede decir nada por tú vender caro. Entonces se fueron limpios. Sí, es correcto. Fue un caso muy famoso. Ahí, ¿cuál es la situación? A las luces de todo el público puede ser un fraude, pero en el tema legal no fue un fraude, sino fue ignorancia, fue falta de asesoría, porque reitero, las personas firman y ni saben que firman. Fueron a ratificar un contrato de prestación de servicios, lo cual no es una escritura pública, es una ratificación. Y ahí, ¿qué es lo que decía? Porque fue un caso muy sonado, que estaban contratando los servicios para realizar la compra de los derechos tal. Aquí cuando se puede configurar el fraude es cuando yo te digo, te vendo la cesión de derechos ubicada en tal, con número de expediente tal, juzgado tal. Ahí sí se configuró el fraude porque yo te estoy engañando y te estoy vendiendo algo que no existe. Totalmente. Pero si te ofrecen un servicio para gestionar la compra de los derechos, pues hay una trampa y es parte de lo que tú tienes que estar asesorado con un despacho legal, así como con un buen agente inmobiliario. ¿Para qué? Para que te puedan especificar qué estás firmando. Entonces es ahí cuando hay que ser muy conscientes y también hay que tener un poquito como de sentido común. O sea, también hay veces que es imposible lo que estás adquiriendo en el valor que lo adquieres, que para nada responsabilizo a las personas, no por su ignorancia puedes tú abusar de eso. Totalmente. Pero ¿qué es lo que sí deben de hacer? Pues invertirle en una asesoría. Sí, claro, totalmente. Y también ir con base a reputación. Oye, pues me lo están recomendando, lleva tanto en el mercado, lo conoce tal, pues nosotros vamos haciendo nuestra línea en quién confiar, ¿no? Correcto. Entonces, acérquense a nosotros, tenemos notarios, tenemos agentes inmobiliarios, tenemos abogados, prácticamente un grupo de poder. Estructura. Exactamente, una estructura de poder que podemos facilitar y las cosas de la mejor manera, profesionalmente hablando. Es correcto. Yo lo que les puedo recomendar es lo siguiente: cuando les vaya a interesar, con todo gusto pueden asesorarse con nosotros, pero si nos ven desde otra parte o tienen interés en invertir y no hay forma de acceder a nosotros, soliciten lo siguiente: que todos hagan de notario público en escritura pública, ir al juzgado
que vayas y veas que sí existe el expediente, que sí tiene el numerito que te dicen, que sí está demandando el banco a la persona que te dicen y que no está archivado o que ya está culminado el expediente, y vamos para liquidar a contrafirma de la escritura, en todo momento respaldado por un abogado, por un notario de tu confianza. Pero esos dos pasos son elementales. Nada de que venta a mi oficina y aquí me das $500,000 y nada de eso. Nada de eso. Excelente. ¿Cuál sería como el proceso en el juzgado para verificar? ¿Te formas? ¿Hay un sistema? ¿Cómo lo maneja ahí el juzgado? Por ejemplo, en este caso, enfocándonos en León, Guanajuato, tenemos 27 juzgados, 14 juzgados de partido y 13 juzgados menores. Dentro de los 14 juzgados de partido es donde se conoce el tema hipotecario. Entonces, es suficiente con ir al juzgado, tienen un horario de 9 a 3 de la tarde, en el cual llegas, pides una ficha, pasas, solicitas el número de expediente. Si tú, siendo ajeno, no siendo parte ni demandado ni actor, quieres solicitarlo, pues bueno, por la privacidad de datos no te van a prestar el expediente. Tienes que hacerlo en compañía de la persona que te lo está vendiendo, porque ese es el primer filtro. Si tú me estás vendiendo, pues tú tienes que estar autorizado en el expediente. Totalmente. Si te llevan al juzgado y te dicen, pues es que no es parte, no, ahí ya no le vuelvas a hablar a esta persona porque te están diciendo que ni siquiera es parte del juicio, entonces ¿cómo te va a vender algo que no es de él? Ese sería como la primer red flag. Ahora, una vez que ya te prestaron el expediente, que ya lo pudiste ver en qué etapa está, si el demandado ya fue localizado, si contestó la demanda, si estamos en pruebas, o si hay una sentencia, o bien si ya está para remate. Ok, excelente, José Luis. Bueno, José Luis, ahora platícanos, como nuestro abogado, el atajo. El atajo es un consejo que nos puede ahorrar estos tropezones en el camino y que nos va a ayudar, nos va a acordar a tomar la mejor decisión. Ok, mira, vamos a partir de lo siguiente. El mayor atajo en esto es tener un buen respaldo legal y comercial. En un segundo momento, que tu inversión la puedas garantizar al estar en una escritura pública, pero sobre todo que dejen de ver únicamente en el tema de remates bancarios la casa. No se vayan por la casa bonita, vean los números. Si yo estoy adquiriendo muy barato, pues a mí me da esta forma de negociar con el deudor. ¿Sabes qué? Yo te doy tanto demandado y entrégame la casa. O ¿sabes qué, demandado? ¿Cuánto me das si ya recupera tu propiedad? El banco no te hacía tanto descuento, yo sí te lo hago. Entonces, dejen de enfocarse únicamente en la propiedad y también vean los números que hay detrás, porque esto es algo que es muy interesante, y el mayor atajo, si lo quieres ver, tratándose de sí quedarte con la propiedad, es acercarte a negociar con el demandado. Hay que entender que el demandado está en una posición pues que no va a estar por gusto con esa deuda, que además de eso tiene vida, si tiene hijos tiene colegiaturas, tiene tal vez otra hipoteca, tiene algún crédito automotriz. Entonces, si tú te acercas y logras una negociación, tal vez él dice, ¿sabes qué? Dejemos de pelear, dame 200, 300 y te entrego la propiedad. Totalmente. Ese es el mejor atajo, y a nosotros nos ha ayudado mucho, porque la vieja escuela de la abogacía es juicio, pelear, pelear. No hay nada como convenir. Deja de ganar el 100%, pierde el 10, 20%, llega a una negociación y vamos a ganar ambas partes. El demandado se queda feliz, te entrega la propiedad excelente, te firma hasta las escrituras él mismo y llegas a un buen arreglo. Ese es como el mayor atajo que puede haber en este mundo tratando de recuperar la propiedad. Si podemos hablar de números, el mejor atajo es pues buscar que te liquiden la propiedad. Ok, padrísimo. Muy bien. Bueno, licenciado José Luis de Hofer Legal, ¿dónde los podemos localizar? Pues bueno, nos pueden localizar principalmente en nuestras redes de Hofer Legal Advisory. Asimismo, pues bueno, podemos dejar nuestros números de teléfono. Nosotros tenemos oficina en Foro 4 y en López Mateos estamos también ubicados. Entonces tenemos puntos físicos y también están todas las redes sociales. Padrísimo. Bueno, pues los números aparecen aquí en pantalla, ya lo saben. Y síganos compartiendo, porque gracias a ustedes seguimos creciendo, llegando a más estos consejos, estos atajos del camino, nos van ayudando a crecer. Licenciado, abogado, nuestro abogado José Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el camino. Te agradezco, Fer. Creo que es muy importante este tipo de espacios para que las personas se puedan informar, no con un léxico tan jurídico, sino de una forma más casual, una plática. Claro, totalmente digerible. Exactamente. Para que ustedes lo entiendan, y si no lo entienden, mándanos las preguntas y lo volvemos a hacer, hasta que a ustedes se les quede bien grabado y eviten todos estos riesgos que allá afuera pueden adquirir si no están con un especialista, con alguien profesional. Gracias a Hofer Legal, a nuestro abogado José Luis, por estar aquí en el camino. Gracias a ti, Fer. Gracias, nos vemos.